Hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida al octavo video de nuestra escuela dominical para adultos, Casa de Oración Aposento Alto, a nuestro estudio sobre los atributos de Dios. Para los que no sepan, o hace poco se están conectando con estos videos, eh, estamos estudiando los atributos de Dios y anteriormente estudiamos sobre el Evangelio. Pueden suscribirse al canal de la iglesia, de la escuela dominical, y donde recibirán notificaciones de cuando se vayan subiendo más videos. Además encontrarán los demás videos de este estudio y los 3 videos sobre el Evangelio. Espero en Cristo, espero en Cristo que les sean de ánimo, les sean de edificación y de fortaleza para su fe. El, el domingo pasado estudiamos la omnipotencia de Dios, que quería decir que Dios es todopoderoso, que significa que Él tiene una infinita y absoluta plenitud de su poder, eh, que para Dios nada es imposible y que este poder es tan grande que nosotros solo conocemos una parte, solo conocemos un susurro, un murmullo de este. También dijimos que había cosas que Dios no podía hacer, pero que eso no quitaba que Él fuera omnipotente, sino que todo su poder o todo lo que Él puede hacer con su poder debe ser coherente con los demás atributos, debe ser coherente con su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo, eh, no puede pasar por alto ni mirar con favor el pecado. Él, él no puede envejecer, no puede morir, pues es infinito e inmortal. Él no puede jurar por ninguno mayor que Él, porque sencillamente no hay nadie, no es absolutamente nadie ni nada mayor que Él. Él no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad para pecar, porque Dios aborrece el pecado. Él es el alfa, Él es la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Hoy eh, continuaremos con nuestro estudio sobre los atributos de Dios. Veremos la eternidad de Dios y con lo cual pondremos término a lo que son los atributos incomunicables de Dios, es decir, los atributos de Dios que no comparte ni comunica a otros, o también llamados los atributos únicos de Dios. Y el próximo video comenzaremos con los atributos comunicables de Dios, que son los que Dios comparte o nos comunica, donde solo veremos un par porque igual son muchos más que esto, así que trataremos de poner los más conocidos si se puede decir así. Entonces, para que noten por ahí los que están tomando apunte, estos dos grupos, eh, los atributos incomunicables y los atributos comunicables, a los que les he compartido algunas teologías sistemáticas, ahí pueden encontrar más información sobre esto. Y el que esté interesado en que le pueda compartir una, me habla por interno, por el WhatsApp, por el Facebook o cualquier otra red y yo les puedo compartir más teología sistemática, más información. Así que no tenga vergüenza, no tenga miedo, porque es bueno aprender del Señor, es bueno estudiar sobre el Señor. Entonces vamos a comenzar, le pediremos la ayuda al Espíritu Santo para que podamos entender, podamos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Señor Santo, tú, Señor, que eres todopoderoso, eres, eres sabio, Señor, conoces cada uno de mis pensamientos, conoces cada uno, Señor, de lo que hay en nuestro corazón. A ti, Señor, te alabamos, adoramos, Señor. Más aún, Señor, que ahora podemos conocerte un poco más, Señor. Tú eres digno, Señor, de que nosotros te alabemos, eres digno, Señor, de ser temido. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender, Señor, este estudio, que podamos, Señor, atesorar y guardar en nuestro corazón, Señor, cada una de tus palabras, Señor. Señor, que tus palabras, Señor, nos traspasen, Señor. Que tu espada, Señor, nos traspase y podamos, Señor, entender
un poco más, Señor, de tu carácter y de cómo tú eres, Señor. Te lo pedimos en el grandioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La eternidad, la eternidad de Dios quiere decir que Él no tiene comienzo y no tiene fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesare. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. Él es antes de todas las cosas. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo, Él está sobre la edad. Él siempre ha existido y nunca ha cambiado. Él está existiendo y nunca cambiando. Ninguna otra persona o ninguna otra cosa creada comparte este atributo con Él. Por eso es un atributo único de Él, es una característica única. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por nadie. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende absolutamente de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como por un reloj de arena, pero Él permanece para siempre. Él era Dios, es Dios y será para siempre Dios. El Salmo 90, versículos 1 y 2 dicen, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes que se formase absolutamente cualquier cosa, el Señor ya era Dios. Él ya era Dios. Dios no tiene principio, dice el Salmo 93, versículo 2, ni fin, dice en Deuteronomio 32, versículo 40. Él siempre ha existido y siempre existirá. Por tanto, es correcto decir que la eternidad es el tiempo de la vida de Dios. Es como que Dios estuviera en un cumpleaños continuo. C.S. Lewis decía, no hay edad que pueda colmar sus años separado de ti. Querido Dios, tú eres tú mismo, tu propia eternidad. Nuestras mentes tienen que esforzarse suficiente para concebir la idea de que un ser que no haya sido creado. Muchos quieren y muchos se hacen la pregunta, ¿quién creó a Dios? De hecho, los apologistas siempre se encuentran con este tipo de preguntas en sus conferencias. Pero el concepto de la eternidad de Dios es demasiado grande para nuestra comprensión. Nunca tuvo un comienzo, Dios nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá fin. Él trasciende al tiempo. La eternidad de Dios es duración sin comienzo o fin, existencia sin vínculos ni dimensiones, presente sin pasado o futuro. La eternidad de Dios es juventud sin infancia o vejez, vida sin nacimiento ni muerte. Es hoy sin ayer o mañana. Yahvé es rey eternamente y para siempre, dice el salmista en el Salmo 10, versículo 16, que con su poder gobierna eternamente, dice en el Salmo 66, versículo 7. Él gobierna eternamente en un reino que es eterno, valga la redundancia, dice Daniel, versículo 4, o sea, capítulo 4, versículo 3. Y dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19, que Él reina en un reino eterno desde un trono eterno. Tenemos un Dios que es eternamente en un reino eterno y que reina desde un trono eterno. Abraham fue el primero en describir a Dios como el Dios eterno. En Génesis capítulo 21, en el versículo 33 dice la escritura, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e indicó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dice así literalmente la palabra Dios eterno, mientras Abraham está haciendo un pacto con Abimelech, él cierra este pacto con este altar, digamos, donde él pone el nombre
de Jehová, Dios eterno. Moisés también habló de la eternidad de Dios en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? En el capítulo 33, en el versículo 27, la Nueva Traducción Viviente dice así: el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Hermano, fíjate que todo esto que estamos escribiendo, que todo esto que está escrito en la palabra está escrito en presente. Por eso decimos que Dios no tiene ni pasado ni futuro. Fíjate bien cuando leas las palabras, que Dios siempre funciona como en un presente. Hoy Él es tu refugio, hoy Él te sostiene en sus brazos. No ayer, no mañana, es hoy cuando Él te está sosteniendo, cuando hoy está siendo tu refugio. Eliú, en el libro de Job, en el capítulo 36, en el versículo 26, Eliú, el más joven de los amigos de Job, añadió en su alabanza: he aquí Dios grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No olvidemos que de los amigos de Job, este fue el único a quien Dios no reprendió. Elifaz, Bildad y Sofar fueron reprendidos por Dios porque ellos no hablaron con exactitud, ellos no hablaron con rectitud como lo hizo Job sobre Dios. Pero este habla de la eternidad de Dios al decir que la huella de sus años no se puede seguir, porque no se sabe dónde ni cuándo empieza y menos dónde termina. Dios no tiene principio y no tiene fin. David en el Salmo 9, versículo 7 dijo: Jehová permanecerá para siempre. Isaías habló del Señor como el Padre eterno en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y Daniel le llamó el anciano de días en Daniel capítulo 7, versículo 9. Habacuc le preguntó a Dios: ¿no eres tú desde el principio? En Habacuc capítulo 1, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El escritor de la epístola a los Hebreos citó lo que Dios el Padre le dijo al Hijo: tú permaneces y tus años no acabarán. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 11 y 12, el Padre le dice al Hijo que Él permanecerá y que sus años no acabarán, o sea que Él vivirá eternamente. Con todos estos textos que hemos leído, que hemos citado, vemos que el testimonio de las Escrituras es claro, que Dios es eterno y que Él es infinitamente Dios. No hay quizás otra evidencia de que Dios sea eterno mayor que la Escritura, que es inspirada por Él mismo. Ahora debemos entender algo, que Dios no tiene ni pasado, como lo dijimos anteriormente. Parece algo loco, suena como algo un poco loco, pero para los padres de la iglesia, para la iglesia primitiva, no les era tan loco. Pero parece que a nosotros, a sus hijos, parece no importarnos demasiado. Dios no tiene pasado. Usted tiene un pasado, no es demasiado largo, aunque quizás usted desearía que no fuese tan largo. Pero Dios no tiene pasado, ni tiene futuro. ¿Por qué Dios no tiene pasado ni tiene futuro? Porque el pasado y el futuro son palabras para las criaturas y tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el transcurso del tiempo. Pero Dios no cabalga en el seno del tiempo. El tiempo es solo una marca en el seno, en el principio de la eternidad. Dios no funciona como funcionamos nosotros. Dios no anda preocupado del reloj. Él vive en la eternidad. Y Dios está por encima del tiempo. Él mora por encima del tiempo. Él mora en la eternidad. Por eso el salmista dice: desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es maravilloso, hermano, es maravilloso pensar que Dios ya ha vivido todas nuestras mañanas y todos nuestros ayeres. Dios no tiene ayer ni tiene mañana. Las Escrituras dicen: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no es el ayer de Dios, no es el ayer de Jesús, es el ayer suyo y el mío. Dios no tiene ni mañana ni ayer.
Él vive en el presente. Él vive en la eternidad. Él no puede tener ayer ni mañana porque ayer es tiempo y mañana es tiempo. Pero Dios rodea todo y Dios ya ha vivido el mañana. Por eso es que podemos meditar en los profetas. ¿Cómo es que los profetas pueden hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro? Me imagino a Dios hablándole a estos hombres con el don profético y diciéndoles todo lo que va a ocurrir. Porque Dios ya conoce lo que va a ocurrir, porque Él ya estuvo en nuestro mañana. El gran Dios que estaba presente en el comienzo cuando dijo sea y fue, está también ahora en el presente y también en el final. Por eso Él mismo declara yo soy el que soy. No, no, él no dice yo fui o seré. Él dice yo soy el que existe eternamente. Esto también se indica cuando Jesús eh, le contestó a los adversarios judíos y les dice, antes de que Abraham naciera, yo soy, dando a entender que él también, al igual que el Padre, existe eternamente. Yo soy el que soy. El pensar en la eternidad de Dios debería llevarnos a inclinarnos en adoración. Al hacer retroceder nuestra mente al comienzo sin principio y arrojar nuestros pensamientos hacia su existencia sin fin, deberíamos de quedar maravillados y solo deberíamos adorarle. Cuando nos damos cuenta de que antes de que ningún otro existiera, la Trinidad ya estaba allí, ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta de eso, nuestra alabanza debería ser más fuerte aún. Nuestra adoración debería ser mayor aún. La contemplación de la eternidad de Dios nos enseña cuán corta es nuestra vida aquí en la tierra. Y nos mueve a orar. Nos mueve a orar de esta manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, como decía el salmista en el Salmo 90, versículo 12. Hay cosas que podemos hacer para Dios aquí en la tierra, las cuales no podemos hacer en el cielo. Deberíamos estar haciendo las obras del que nos ha enviado mientras dura el día. Jesús decía, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice en Juan capítulo 9, versículo 4. Hermanos, para Dios no es importante el tiempo, pero para nosotros sí. Y debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Igualmente para aquellos que aún no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón. Si hoy está escuchando la voz de Dios, vaya a sus pies, arrepiéntase y reconozca que Jesús es el Señor. Hoy es el día de tu salvación, al igual que Dios es eterno, su salvación también lo es, su misericordia también lo es, su gracia también lo es. Cuando llegue el día de la ira o cuando estés entre las llamas del infierno, tu hoy se habrá acabado, tu tiempo se habrá acabado. Hoy es el día de tu salvación. Dios está en nuestro hoy porque Dios estuvo en nuestro ayer y estará en nuestro mañana. Dios es el único del que usted no puede escapar. Aunque viajara en una máquina del tiempo, Dios va a estar ahí. No puede escapar de Dios negándolo porque Él estará allí de todos modos. No puede escapar de Él redefiniéndolo. No puede escapar de Él cambiando su manera de ser porque Él estará allí y siempre será el mismo. Dios es. Y como Dios es, Dios está aquí y está ahora. Dios mora en el eterno y perdurable hoy, en el eterno y perdurable ahora. Por eso ahora es el día de su salvación. Por eso hoy es el día en que usted puede ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, con un corazón constrito y humillado, y ir y alcanzar la vida eterna que es en Cristo Jesús. No es de extrañar que David orase de esta manera. Él decía, Señor, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O como dicen otras versiones, la vida del hombre no es nada más que
un suspiro, dice en el Salmo 39, versículos 4 y 5. La vida del hombre no es nada más que un suspiro. Por eso es importante de que usted aprenda a vivir el hoy, no preocupado de lo que ocurrirá mañana, ni preocupado de lo que vivió ayer, porque debemos meditar en que Dios vive en nuestro presente. Él es el que es. La eternidad de Dios nos da una perspectiva de la brevedad y la fragilidad de nuestras vidas. Pero aunque la vida aquí es corta, la vida después de la muerte es eterna para los que viven en Cristo Jesús. Hay algunos que despertarán a vida eterna, al gozo del Señor, al disfrute de Dios y la vida abundante porque han puesto su fe en Jesucristo. Han hecho de Cristo su refugio eterno, pero hay otros que despertarán a la muerte eterna. Y esto nos dice Moisés, os debe dar temor. Os debe dar temor. También debemos reconocer que tampoco entenderemos en su cabalidad este atributo, al igual que los demás atributos incomunicables de Dios. No podemos comprender por completo, ¿cierto?, al Señor. Dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. La traducción Dios habla hoy dice, Él en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, la idea de la eternidad, dicen otras versiones. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. El hombre no puede comprender, hermano, no puede comprender lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará y lo que está haciendo hoy en su vida. Oh, cómo debe cambiar nuestra visión, cómo debe cambiar nuestra adoración, nuestro temor de Dios al conocer tan tremendo atributo. Nuestra esperanza, nuestra fe deben ser afirmados, pues podemos tener plena seguridad de que su gracia y su misericordia son eternas. El salmista cantaba, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Hay mucho más que decir sobre los atributos incomunicables de Dios y sobre la eternidad de Dios. Pero como conclusión, podemos afirmar que dado lo infinito que Dios es, ninguno de sus atributos puede ser comprendido a cabalidad ni en este mundo ni en el venidero. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Dice en el libro de Job, en el capítulo 11, versículos 7 al 9. Nosotros lo único que hacemos con estos estudios es tratar de conocer levemente el carácter de Dios. Pero su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Imagínate, hermano, el mar ya es infinitamente ancho, pero imagínate, la vida de Dios es mucho más ancha que esa, más larga que la tierra. En la eternidad futura nuestro conocimiento será mucho mayor del que tenemos ahora. Probablemente muchos de los que pelean por diferentes doctrinas, predestinación o qué sé yo, cuando estemos ahí delante de Dios alabándolo en el cielo, eh, veremos quién estaba en lo correcto, quién no. Jamás terminaremos de entender igualmente el amor infinito de Dios, porque nosotros somos finitos, pero Él es infinito. Y así es nuestro Dios. Es omnisciente, es verdadero, es inmutable, es omnipotente, es bondadoso, es tardo para la ira, es grande en misericordia, es lleno de amor. Dios es bueno, Dios es justo y siempre hace lo recto. Él es cercano y un sinfín de atributos más que nos deben llevar a adorarle eternamente. Nos deben provocar a decir lo mismo que decía David cuando escribió el Salmo 145,
145, versículos 1 al 4. Él decía, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oh, este conocimiento tan grande debe hacer que le reconozcamos su grandeza, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Cuando dice en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 37, dice que cuando Nabucodonosor alzó los ojos al cielo, su razón fue devuelta y él bendijo al Altísimo y lo alabó y lo glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Imagínate, hermano, lo que Dios puede hacer, lo que quiere en el ejército del cielo. Imagínate lo que puede hacer en la tierra. Él dice, sigue el texto, en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano, no hay nadie que le diga qué haces. No hay nadie que le diga qué haces. Y dice el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Oh, ruego a Dios, oro y ruego a Dios para que estos estudios nos hagan entrar en razón, como lo fue con el rey Nabucodonosor, y podamos darle toda gloria y toda honra, y poder alabar al que vive para siempre, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al solo sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano, espero que estos videos verdaderamente, hermano, te sean de edificación y podamos tener una idea, uh, a lo mejor no precisa, porque no le podemos conocer, como lo hemos dicho cabalmente a Dios, pero podamos tener una idea recta de cómo es Dios. Y no seamos como lo fue eh, Elifaz o Bildad o Sofar, los amigos de Job, que dice la palabra que Dios los reprendió porque ellos tenían una, una visión equivocada, una visión inexacta de lo que realmente es Dios. Hermano, espero que podamos conocerlo más, podamos conocer mayormente a nuestro Señor y que podamos alabarlo en espíritu y en verdad y con un mínimo conocimiento de quién es Él, de cuánto nos ha amado y de cómo su amor eterno nos ha salvado. Señor, Señor, ayúdanos, Señor, a comprenderte. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu hogar, que Dios te dé sabiduría, que Dios te ayude y pueda cubrir tus necesidades si es que estás en necesidad y que pueda consolarte si es que estás necesitado de consolación. Que Dios pueda enviar a su Espíritu Santo a ti, a tu hogar y pueda ministrarte por medio de este mensaje, por medio de la palabra, por medio de la alabanza. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.